Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1. Hoy 29 de noviembre, se nos escapa el mes de noviembre, el 11º mes del año, ya entramos en el último sprint, en el último mes del año. Y como siempre aquí en FM Radio Amadeus, en nuestra tercera temporada, en la emisión 130. Sin más prolegómenos, los saludo a quien me acompaña en el estudio central de la radio, al doctor Héctor Hugo Breckman. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes, Jorge. Bien, gracias. Me va muy bien. Aprovecho para saludar a la audiencia, en primer lugar, a Ricardo Manos Mágicas, que hoy, sin él, como decimos siempre, no podríamos transmitir nada. Y, de paso, ya que estamos, a nuestros colegas hoy ausentes, con todo afecto, a los doctores Gustavo Griffith y Hugo Milione, integrantes del foro, y bueno, a tu disposición. Dale, Jorge. más que la mía de la audiencia, si te parece, Héctor. Le damos Vamos con los medios de comunicación. Correcto. ¿Te gusta? A pesar de que no dijimos qué programa. Sí, dije 130. Dijimos 130. Número redondo. Hoy es número redondo para nosotros. Bueno, los teléfonos de la radio para que ustedes puedan comunicarse con estos dos servidores de ustedes son 4300-0114 y 5031-9801. Los reitero, 4300-0114 y 5031-9801. Bien, los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. No, decí todos que los tenés más a mano. ¿Vos querés que los diga Todos, sí, igual. Bueno, en Facebook. Vas a cobrar lo mismo. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @foroabogadosph. Y me falta uno que lo debés tener vos, creo que es foro de abogados @gmail.com. No, ese es el mail. El mail. Foro de abogados @gmail.com. No sé cuál tengo. Ese que tenés escondido. Mirá que nos están filmando, como siempre. Uno Acá el único que esconde las cartas sos vos. Pero bueno, dale. Seguimos. También se pueden, no solamente contactarnos, pueden escuchar online, en vivo, aquí y en todas partes del mundo a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la app, por la aplicación de la radio, que es FM 91.1 Amadeus. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con alta fidelidad. Si nos quieren ver, además de escucharnos, y pasar el mal rato, lo pueden hacer a partir de los días posteriores, seguramente entre mañana y pasado, cuando subamos al canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Así lo van a encontrar esta emisión, como van a encontrar muchas emisiones anteriores. Y también van a poder escuchar, si lo quieren hacer, o revivir, si ya las han escuchado alguna de ellas, las últimas aproximadamente 50 emisiones a través de la página web, repito, de la radio, www.radioamadeus.com.ar, una solapa, una pestaña que dice Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, y ahí van a encontrar esos programas anteriores en la versión auditiva, por supuesto, y seguramente a partir de las 20 horas pasaditas, las 20 horas cuando terminemos, cuando Ricardo Piñero lo suba.
Cuando Ricardo lo decida, como Ahí todo lo que está, sucede acá, ahí Ricardo está. lo Esto decide. Es un la autoridad. matrimonio, es Es como la un autoridad. matrimonio. Sí. Alguien decide, no Claro. somos nosotros. Sí. Porque Aparte Ricardo, que como siempre sigue festejando, semana a semana, ahora está festejando los 21 años. Hace 21 años que, bueno, que no pasa nada. Y le mandamos un abrazo grande a todos los hinchas de El Rey de Copas. Es lo más importante de todo. Ricardo. El Rey de Copa de Vino. Ya está todo hecho, ¿no? La presentación, así que por lo tanto vamos a lo nuestro. Vamos. El tema central en segunda convocatoria. Doctor Bregman, como siempre, con su Doctor Resqui sapiencia. Pizarro, muy A ver, después me va a seguir explicando un tema que estábamos hablando antes de entrar en el... de Boca ¿no? no hablo más. ¿Va a votar el domingo? No. Primero iba a votar el sábado, después Sí, va a votar el domingo, y ahora no va a votar nunca, me parece. Creo que no va a haber elecciones. Creo, Bueno, lamentablemente. qué no pena, va a ¿no? haber Para elecciones. toda la parcialidad y Qué pena los tan asociados, grande. ¿no? No, es De terrible. tan grande, un club No, tan es importante terrible. que no pueda expresar la El voluntad societaria. Más importante, quiso decir usted. Sí, de la El Argentina más importante. y de la región, de además. la región, de la Sí. Argentina. No creo que lamentablemente no se podrá. Estoy convencido hasta este momento, por lo que escucho, que no se podrá. Bueno, esperemos que lo puedan hacer prontamente y Yo elijan las también lo nuevas espero. autoridades. Yo también lo Tema de hoy. Lo hemos mencionado al pasar en algunas oportunidades dentro de estas 129 emisiones anteriores. Es una de las acciones que tienen dentro de la propiedad horizontal mayor predicamento. En verdad, no sabemos si es una acción policial, una medida preventiva, precautoria. Eso lo sabremos cuando vos expliques, Héctor, de qué se trata. El interdicto de obra nueva. Bueno, Primero, ¿por qué ¿qué no es un hablamos de lo que es interdicto? un interdicto? Dale. Ahí está. Vamos, como siempre, a tener presente que nos escuchan un público a veces más informado, a veces menos informado de estos temas, sobre estos temas, y entonces vamos a recurrir a un idioma que no es la jerga o léxico habitual nuestro, el jurídico, el legal, para no complicar nada. Son, para así decirlo, son remedios procesales breves para solucionar cuestiones que pueden afectar a la posesión o a la tenencia de bienes inmuebles por la acción de un tercero. Esto quiere decir, si alguien me afecta en mi posesión, en mi tenencia, por ejemplo, porque me la quita por algo, alegando algo o haciendo algo que me impida todos los derechos que me corresponden por ser poseedor o tenedor de algo, Sí. yo puedo iniciar una acción que se denomina técnicamente interdicto y que sería una especie de remedio breve que nos pone a disposición la justicia con determinadas características procesales y que en el caso único, que no es para adquirir, retener o recobrar posesión o tenencia, también se permite para impedir que una obra nueva que afecte a un inmueble, a algo mío, a un inmueble mío, por ejemplo, se lleve a cabo. Cuando pasa esto, tenemos un remedio que se denomina interdicto, que está legislado en el Código de Procedimientos a partir del, si no me equivoco, el 606 del Código de Procedimientos. No estamos hablando del Código de Procedimientos Nacional. Nacional, sí. Bien, Señor. Sí, los interdictos, Entonces, yo no sé si están a partir, pero puede ser que estén a partir creo del... que están a partir del 606, Jorge. Sí, tenés razón. Me acuerdo que hay varias características. Vos te referís en especial a uno que nos interesa puntualmente cuando hablamos de propiedad horizontal. ¿Qué es este interdicto? Que correctamente se llama de obra nueva, y es para impedir una obra nueva. Es decir, ¿qué son las obras nuevas en materia de propiedad horizontal? Dale. Son las modificaciones u obras o modificaciones materiales que se efectúan en partes o sectores comunes. ¿Qué queremos decir? Ya a esta altura nuestra audiencia conoce vastamente
cuál es la diferencia entre los sectores propios y comunes. Sí. Los sectores donde ustedes o cualquier persona que es dueño de una unidad en un inmueble afectado a propiedad horizontal, ya sabemos que sobre aquellos sectores propios se pueden ejercer todos los derechos absolutamente sin afectar, por supuesto, a la comunidad, a otro o a un tercero, a los espacios comunes o a un tercero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las obras se efectúan en partes o sectores comunes y estas obras requieren determinado tipo de mecanismo para su aprobación y su implementación. Cualquier obra es absolutamente pasible de un interdicto. No. Serían, para graficarlo más claramente, aquellas obras, aquellas mejoras no indispensables. ¿Por qué? Porque aquellas que son indispensables, ya sabemos que el administrador de hecho debe ejecutarlas, basado por supuesto en lo que la legislación prevé. Concretamente el artículo 2048, que dice que las debe realizar por sí, está obligado. Si ustedes piensen que si hay una cuestión que afecta a sectores comunes desde el exterior, supongamos lo que fuere, el administrador tiene amplísimas facultades y los propietarios restantes deben solventarlas a través del pago de expensas. Esas serían cuestiones netamente indispensables para el funcionamiento del inmueble afectado a propiedad horizontal. Pero ¿qué pasa? Justamente la diferencia es cuando no son estas obras indispensables, sino las que son obras nuevas, digamos que no tienen un carácter de necesidad, de urgencia o de obligatoriedad a tenor de lo que acabo de expresar para ser efectuadas por el administrador. Por ejemplo, se puede hacer una obra cuyo objetivo sea, digamos, como ejemplo, mantener el estado de un sector o mejorar un poquito el estado de un sector, del inmueble, o un mayor aprovechamiento de algún sector común. Estos son meros ejemplos, Jorge. También podría ser, esto a veces ocurre con algunos cerramientos, que se hace e indirectamente beneficia a un propietario. Claro, porque ahí es importante diferenciar lo que es en beneficio común de lo que es en beneficio particular. Eso tiene determinadas mayorías que las hemos visto cuando analizamos los artículos 2051, 2052 y 2053 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando son en beneficio propio o particular hay que cumplir con mayorías. Cuando no se cumplen esas mayorías, está la posibilidad precisamente de hacer proceder el llamado interdicto de obra nueva. Exacto. A mí me gustaría agregar que por conducto del artículo 619 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir, que se aplica acá en la capital federal, pero también el artículo 613 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia es más o menos parecido, y hay muchos otros en las distintas jurisdicciones. Recordemos que estas cuestiones de forma o de rito son legisladas por las provincias. Decía que el 619 del Código Procesal Civil y Comercial establece la procedencia del interdicto cuando se hubiere comenzado una obra que afectaría a un inmueble. Su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. Será inadmisible si aquella estuviese concluida, hay que tenerlo en cuenta esto, o próxima a su terminación. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella. Tramitará por el juicio sumarísimo, es decir, el procedimiento más abreviado existente en el ordenamiento procesal del lugar, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. El juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra. El interdicto denominado de obra nueva instrumenta una protección, como dijimos, o como vos planteaste, simple, urgente, expedita, contra quien, mediante una obra en ejecución, turbare o despojare al actor de la posesión que ejerce. El propietario de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal puede promover el interdicto de obra nueva con sustento en lo que en ese momento, eran los artículos 6, 7 y 15 de la 13.512, hoy 2059 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin que sea asimilable debate alguno en torno a las cuestiones ajenas a ella.
como por ejemplo la propiedad del bien pretendidamente afectado, la hipotética indeterminación de sus límites, la errónea utilización o trazado del muro medianero existente entre dos heredades. Controversias estas que, dada la limitación expuesta, tienen reservados para otros procesos específicos caracterizados por un debate más amplio, no la aplicación de un interdicto como medida urgente o policial, y por ende un mayor ámbito de conocimiento. Hay muchos precedentes jurisprudenciales, después en la segunda parte vamos a ver uno muy reciente, pero aquí convendría nombrar, por ejemplo, el de Consorcio de Propietarios Silvio Ruggeri 2916, con propietario Cerviño 3421 del año 93, y también uno muy conocido, que es el de Consorcio de Propietarios Bulnes 2659/61/63 versus Beniluz David del año 1993 de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal. Por ejemplo, la Sala I de este mismo fuero, en el año 90, en los autos de Lechinsky Ada versus Camio Miguel, dijo que resulta improcedente el interdicto si no se demuestra fehacientemente que los trabajos denunciados no están concluidos o próximos a su terminación, circunstancia que debe ponderarse prudencialmente de acuerdo con las particularidades de cada caso. Creo, Jorge, si me permitís, que ahí hay una cuestión que para nosotros, y supongo y estoy seguro para los jueces, resulta de muy, muy, muy difícil aplicación. Nosotros cuando decimos, si está concluida, bueno, no habría dificultad. ¿Qué quiere decir próximo a concluir? Y es un término un poco ambiguo, Es un término ambiguo, ¿no? Jorge, vos también pensás igual que sí. yo. Entonces, porque no es lo mismo que uno efectúe, interponga un interdicto cuando una obra está en la mitad, que le interponga cuando faltan 3 días para concluir. Estoy hablando de una obra que dura un año, pongamos, sí, o 6 meses, un año, y uno le interpone a los 3 días. Sí. Más bien que está claro que está próxima a concluirse. Ahora, ¿qué pasa cuando la obra está indeterminada, el ritmo de la obra? Se dejan, en mi opinión, muchos aspectos en los cuales la subjetividad de apreciación de parte de los magistrados, de las partes, claro, y de los letrados que intervenimos a veces en estos temas, queda muy, pero muy, y es creo una fuente de conflicto permanente y de duda, porque la persona que a veces nos consulta considera, no, esto me está afectando y entonces hay que impedir que continúe, hay que mandar destruir lo que se está haciendo en infracción. Sí, pero, momentito, te dice el abogado de la otra parte, sí, está próxima a concluirse. Si no está concluida, estoy hablando, si está concluida, ya no hay mucho para discutir. Ya no sería el remedio el interdicto. Es factible que pueda hacerse cualquier cuestión por daños, tal vez. O alguna acción posesoria. Otra acción posesoria. Estamos de acuerdo. O una acción real de reivindicación, etc. Exacto. Pero creo que se deja demasiado, cuando es muy difícil ese concepto de está próxima a concluirse, es una cuestión que aleja, es difícil de determinar. Pero bueno, si así lo entiende el juez, porque quizás no, es para el juez se suspenda primitivamente la obra y se haga un peritaje para ver en qué estado se encuentra. Ese peritaje creo que es fundamental. Lo cierto es que, conforme, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema del año 1987 en los autos Ballester Beduc de Rocha Graciela con Provincia de Buenos Aires, se dice que cualquier decisión sobre la restitución de las cosas a su estado anterior mediante su destrucción, que es una de las posibilidades que tiene el juez al momento de determinar esto, suspende la obra y dice retrotraigan al estado anterior, incluyendo la destrucción de lo construido, pero que está claro que esa cuestión requiere un debate más amplio en el cual se aprecien los efectos de las obras cuestionadas, cuya importancia, dice este fallo, es obvio destacar que no puede satisfacerse en el marco restringido del interdicto procesal. Pero hay algo, Jorge, que yo te planteo que a mí me generó siempre una cuestión que es obvia. El juez tiene la facultad, como vos bien acabás de señalar,
puede ordenar la destrucción de la obra, pero también hay algo que a mí me genera un poquitito de cosquillas, por así decirlo, y vos sabés a qué si me te generan refiero. cosquillas es divertido. Es divertido. Decime una cosa, ¿qué pasa cuando ordena suspender Claro. una obra, interrumpir la ejecución? Pensemos en esto. Pero todos te aclaro los una temas, cosa. Cuando hablamos de suspensión, en este caso hablamos de suspensión definitiva. definitiva. Queda ahí, Pero cristalizada la obra. Pero queda cristalizada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si se siguen generando daños? Bueno, está bien. Claro. Ahí viene mi puntito, que yo alguna vez... y si la solución al problema sería retrotraer y destruir, yo creo que el juez, por supuesto está en condición de hacerlo. No, el juez lo puede ordenar, eso está... Eventualmente lo está que habrá claro. que hacer es, en el interdicto, plantear por la parte afectada, damnificada, es decir, por el legitimado activo, Exacto. que la solución definitiva debería ser la destrucción o la restitución de las cosas al estado anterior. Claro. Y siempre esto a costa del vencido. Del vencido. Es lo que determina el artículo 620 del Código de Rito de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, cuando habla de sentencia. Eso es lo que debe decir de la sentencia en un interdicto de obra nueva. En ese sentido es más completo, me gusta más esa solución. En el caso de admitirse la pretensión, la sentencia dispondrá la suspensión definitiva de la obra o, en su caso, la destrucción de lo hecho y la restitución de las cosas al estado anterior a costa del vencido, cuidando que las consideraciones que atañen a su conjetural mantenimiento mediante la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esa sería la acción complementaria. Ahí se complementa, claro. Esto lo dijo la Sala C mejor dicho, la Sala H de la Cámara Nacional Civil de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1995, en Farina Miguel Ángel versus Caballero Gustavo. No inciten, además de que, por supuesto, los daños se pueden conjurar a través de una acción de daños y perjuicios, esto también implica que no inciten indirectamente a la violación de normas legales y reglamentarias por sus destinatarios. Eso se dijo en Rubio, Humberto y otro con Consorcio de Propietarios Pavón 2352 por la misma sala, por el mismo tribunal en la Sala B en el año 1982, y sin que pueda determinarse modo de condena su continuación bajo control del juez, situación no contemplada ni autorizada por la disposición citada. Esto lo estableció un fallo de la Sala D de la Cámara Civil en el año 1990. ¿Hay un plazo, Héctor, para poder interponer este interdicto de obra nueva? ¿Qué dice el artículo 621 en cuanto a la caducidad? La caducidad en el 621 es un año, ¿no es 621, cierto? los interdictos, 621, sí, un año. Los interdictos de retener, de recordar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producido los hechos en que se fundaren. Un año. O sea, que no solamente cuando la obra está concluida o próxima a concluir, sino que si transcurrió más de un año. Más de un año, ahí viene otro problema. Y hay el problema, que creo que algo vamos a ver en el fallo. Sospecho que vos traes un fallo o aludiste a un fallo de una provincia. Sí. ¿Puede ser? Y de Río Negro. De Río Negro. Muy reciente. Entonces, sí, es ese. Ahí vamos a ver patente cómo este tema va a generar acciones y respuestas legales que se van a dar en la causa, en el cual van a existir todo este problema, estos juegos de tiempos. Exactamente. Entonces, recuerdo perfectamente haber analizado, es un fallo muy interesante, Jorge, muy interesante. Para ir cerrando esta primera parte, como complemento de lo que las vos mayorías has que necesitas. Sabiamente, ahora me contás de la mayoría, sabiamente explicado. Te comento que los interdictos, a diferencia de las acciones posesorias, no prescriben, sino que caducan. Lo dijimos recién, artículo 621 del Código Procesal Nacional y 615, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Caducidad que podrá decretarse aún de oficio. De oficio. El juez lo puede sin necesidad del pedido de parte. Esto lo dijo ya el Juzgado Nacional Especial en lo Civil y Comercial número 22 en el año 85, en Autos Lady, Sociedad Anónima versus Coan de Goldenberg Feni. Por ejemplo, también en el Código Civil, en la Cámara Civil y Comercial de Morón, la Sala 2 en el año 94, en Evangelista Gracia y otros versus Páez María. El año
al año de producido los hechos es la caducidad. En tanto se trate de los de retener y de recobrar y de obra nueva. Esos son los únicos interdictos que caducan de acuerdo a la ley, no prescriben, caducan al año de producido los hechos. Y en caso de violencia o actos de turbación consecutivos, desde el último acto que culminó en despojo o configuró turbación, o incluso si no se trata de un acto único que se prolonga en el tiempo, sino de sucesivos y reiterados actos de turbación. De ahí medimos la relación de tiempo. Cada uno de los cuales da lugar a la defensa posesoria o interdictal y pueden admitirse caducidades independientes. Esto lo dijo, como decíamos recién, el Juzgado Nacional en lo Especial y Civil y Comercial número 22 en el año 1985, en un fallo que fue de primera instancia, pero quedó firme. A mí me gustaría aportar algo. No solamente antes la mayoría, es un pequeño detalle que me parece sumamente útil, que fue incorporado por el nuevo Código Civil. Ya queda mal decir nuevo, ya a esta altura ya tiene sus años, ya camina solo. En el artículo, si no me equivoco, es el 2051, donde registra algo que a mí particularmente me cae muy bien. Me parece imprescindible. El informe me cae y hasta donde vos quieras llegar. Es el informe técnico que yo suelo pedir casi en forma, te diría, absoluta, como es muy importante previa. Para estos casos, por supuesto. Para estos casos, ninguna duda. Pues es que yo tengo y para tus amigos arquitectos e ingenieros también. Para ellos también me lo agradecen mucho. Yo suelo pedirlo, pero vos sabés que te lo retribuyen. No, escuchá, déjanos, como siempre te apresurás en te lo retribuyen dándote otros trabajos. A veces sí, a veces no. A veces me dan más trabajo ellos que otros cuando se mandan alguna macana. Dale, contame del informe técnico. El informe técnico, ¿sabes que tengo esa característica? Mis clientes ya me conocen al respecto. En casi todos los problemas de daño, incluso vos fijate que antes de hacer la intimación, que es para nosotros la primera parte, es la puesta en mora, indispensable, la puesta en mora, ya le estoy pidiendo, apenas me plantean el tema, ya le pido el informe, porque claro, ¿sabés qué pasa? Sale como piña, sale con frita, ¿viste? Como dicen los muchachos. Sí. Yo acostumbro a pedirlo porque para mí es fundamental para poder determinar exactamente cuál es el daño y si se puede el origen del daño, y los costos para tener un panorama completo. Cuando me siento a hablar con un cliente, lo primero, entonces se lo pido. Puedo hacer una intimación general, como hacemos todos, intímole 48 horas, repare, arregle el origen de la filtración y todo eso que la otra parte generalmente recibe y no le da mucha, salvo excepciones. Bueno, no siempre. No siempre, algunos sí, algunos le dan importancia. Pero se dan cuenta que los problemas y las consecuencias ulteriores pueden ser muy graves. Pueden ser muy graves. Bien. Pero vos sabés que yo acostumbro, esto es como metodología, me siento, escucho y digo, le voy a anticipar que quiero un informe técnico de un profesional, obviamente, un universitario, arquitecto, ingeniero civil. Estamos hablando de los daños por los usuales en una unidad de inmueble. Lo pido como, casi te diría como rito. Muy bien, 19:32, 24 grados 1, está muy linda la tarde. Está linda, ya estamos en verano, acá estamos bárbaros con el aire acondicionado del estudio central de FM Radio Amadeo 91.1. Como bien dijiste, en la segunda parte vamos a seguir con este tema y vamos a ver este fallo, este decisorio muy reciente, muy cercano, que habla precisamente de un interdicto de obra nueva. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook,
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Muy bien, escuchamos Yesterday por el Horacio Malvicino Jazz Quinteto.
Horacio Malvicino, nacido en Concordia el 20 de octubre de 1929 y fallecido en la misma ciudad la semana pasada, el 21 de noviembre del año 2023, fue un guitarrista argentino y que como miembro de las distintas formaciones de Astor Piazzolla grabó 15 discos, también 2 discos propios, tocó tango, jazz y bossa nova, realizó proyectos junto a músicos como Leopoldo Federico y Daniel Vinelli y es considerado pionero del jazz moderno en la Argentina y el primer guitarrista local del bebop, y con una amplísima producción de música para películas. Bueno, vaya pues el homenaje del Foro nuestro de Abogados de la Propiedad Horizontal para Horacio el Malvicino. inmenso Horacio Malvicino. Tocaba en Canal 9 mucho tiempo, creo, Muy bien. si no me equivoco. La opinión en segunda convocatoria. Doctor Bregman. No me diga que me va a entrevistar a mí. No puedo creer. Le voy tener que me a cante preguntar, o no. hablando de interdicto de obra nueva, creo que dimos una semblanza corta, concisa, Breve. pero precisa, ¿no? Faltó un solo tema, pero se lo dejo. No, Se lo dejo. si tiene en un minutito lo puede desarrollar, en un Gracias. minutito lo puede desarrollar, Bueno, 19:39, o sea, 19:40 corta. Cortamos. Sí. ¿Qué tipo de mayoría se necesita? Y es la mayoría cuando quien solicita la autorización y le es denegada, Sí. o la minoría afectada en el interés particular que se opone a la autorización, si se concede, Sí. cuando esto es planteado en la Asamblea, tiene acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la Asamblea. Ajá. ¿Y cómo se toma la decisión de la Asamblea? La decisión en la Asamblea, cuando son los tipos de obra como las que nos referimos en primer término, que no afectan estructura, que no afectan absolutamente, esas son tomadas por una mayoría absoluta, que es, para recordarle a nuestra audiencia, la que prevé el artículo 2060 del Código Civil y Es decir, Comercial. con la doble, La el doble doble conforme o la doble exigencia. Claro, la doble exigencia de la cantidad de número de unidades y la cantidad proporcional de indivisas de estas con relación al conjunto. Entonces, esa sería la mayoría absoluta. Distinto sería el otro caso de esas donde se afecta estructura y que son las que vos te referiste. Recuerdo que hablaste cuando el ejemplo de que se hace en particular y por obra en particular obra o en beneficio propio. con beneficio propio, entonces ya necesitamos lo unánime, ¿sí? La unanimidad. Claro. Muy bien. Vamos a lo que vos querías. Doctor, Doctor. hace muy pocos días, semanas atrás, el Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones número 3 de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, dictó un fallo, también fallo de primera instancia que, si no me equivoco, quedó firme, en los autos Sanz, Claudio Marcelo con Fideicomiso Urbano Alto Alén y otros sobre interdicto de obra nueva sumarísimo. Comentamos brevemente, si te parece. Bueno, doctor, a la vamos audiencia, por el fallo. parte. Este es un asunto que tiene casi todas las características que se pueden presentar en el desarrollo de una situación que da origen al interdicto. Primero, vamos a plantear que allí en la ciudad de Chipoleti, creo que es. Chipoleti, Río Negro. Sí. Un actor La ve ciudad de las que- manzanas, ¿se acuerdan? Ciudad de las manzanas, la mejor manzana del país. Allí el dueño de un inmueble de pronto advierte que en lo que él consideró siempre, porque lo había heredado, y esto es interesante porque ahí se genera otra cuestión, pero no voy a entrar ahora en eso, es invadido por pozos que hace la gente, que el emprendimiento, que hace un fideicomiso, una obra, un edificio, y hace dos pozos grandes, en los límites de su propiedad, Claro. en lo que él consideraba los límites de su propiedad. Obviamente, dice, acá vamos a quejarnos, y acá viene lo interesante. Este hombre comienza toda una serie de denuncias ante todos los entes habidos y por haber. Pide la inspección de la obra para determinar, primero intimó, fue a hablar
extrajudicialmente, inclusive no formalmente a través de los mecanismos habituales, fue a increpar así al arquitecto y al jefe de obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él tiene en su propiedad, además de esos pozos, veía que le estaban golpeando a través de la medianera, golpes bastante fuertes, con masa, y etcétera, que son propios de cuando se hace una construcción, una demolición. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Por favor. Esto es bueno para recalcar lo siguiente. Creo que lo dejamos asentado, pero por la duda lo reiteramos o lo decimos por primera vez. El interdicto de obra nueva no solamente se aplica en la propiedad horizontal, no. Es decir, por cuestiones internas dentro del edificio, por distintas unidades que puedan generar problemas, daños, e incluso lo que comúnmente se hace a través de obras antirreglamentarias o de las llamadas obras clandestinas. También puede ser entre distintas heredades, distintos fundos o fincas. En este caso hay una señora que tiene un señor que tiene una casa y se está construyendo una obra al lado. Creo que lo dijimos cuando hablamos de obras de terceros. Por las dudas. Está perfecto. Bárbaro. Perfecto. Porque no van a decir, pero están hablando de propiedad horizontal y ahora me dicen que hay como una dicen persona los españoles, que le afectan la casa por medio de la construcción de un edificio al lado. Sí, perfectamente se puede dar situaciones, caso. Incluso a un edificio de propiedad horizontal afectado por otro o por la construcción de otro edificio al lado. Edificio de una obra que haga ese edificio. Como dicen los españoles, vale. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este hombre primero trata de dialogar con la gente que tiene a su cargo la construcción de la obra y se le presentan algunos problemas. Cuando ya la cuestión es que no le dan cabida a su reclamo, entonces hace la denuncia ante el ente municipal que tiene a su cargo la inspección de obras como esta en la ciudad en la que estamos refiriéndonos y en la provincia a la cual nos referimos. El inspector viene y levanta y le dice, efectivamente, hay acá una intromisión, voy a utilizar un término no muy apropiado, pero una invasión de lo que sería el límite de su heredad, de su inmueble, etcétera. Reitero, primero eran esos pozos, y esto tiene su importancia. Entonces, este hombre dice, bueno, perfecto, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ordenar suspender, etcétera, 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 la obra. Le dice el inspector, quédese tranquilo. Indudablemente deben haber citado, esto es ya una mera especulación, deben haber citado a los responsables de la obra, tanto al dueño de la obra, pero reitero, es un fideicomiso, el que ya sabemos, lo hemos tratado suficientemente en este espacio. Entonces, ¿qué ocurre? En forma insólita se presenta el arquitecto responsable de la obra a hablar con este señor y le dice, no, usted está equivocado. El que invade nuestra propiedad es usted. Claro. El hombre dice, no, momento. Como dijimos que vos, esto lo heredé. Esto viene de antes, de que mucho antes, no solamente que usted iniciara la obra, sino mucho antes que yo hubiera nacido. Esta propiedad pertenecía a mis mayores, la fui heredando y es imposible. Ahí se produce una circunstancia un poquito rara que se podría haber solucionado simplemente yendo a los registros, que es una de las cuestiones que después el fallo va a hacer mención. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce esta situación enojosa entre las partes y al cabo de un tiempo este hombre pide un informe técnico y se le presentan en la propiedad un escribano que le pide la autorización, como el hombre entiende de buena fe, y pide una copia, dice, yo no tengo problema que usted haga una constatación, que ese es el acto que va a hacer el escribano, y saque las fotos, siempre y cuando usted a mí me dé copia, le pide. El escribano, esto ya
entramos en otro terreno, por eso es interesante ir viendo el desarrollo de la cuestión. El escribano le dice, sí, se la voy a dar, el acta, copia del acta y las fotos. Recordemos después esto, porque en la causa, el actor, este hombre, cuando interpone, dice, jamás recibí nada. Y después se presenta ese escribano con el acta y la foto. Ahora, las entregó y a lo mejor esa documental no lo favorecía al actor o no le entregó realmente el escribano. Eso quilosá. Pero te lo dejo planteado porque toda esta cuestión genera tantas, pero tantas vericuetos, tantas dudas. ¿Qué ocurre? Entonces el hombre, ya cansado de tanto a todo esto, se sigue construyendo. Y él tenía lo que se denomina unas placas de San Francisco, que es un material específico, que se va deteriorando, se le producen daños concretos, no solamente la invasión, que probablemente se podría resolver con la delimitación en los registros inmobiliarios de hasta dónde llega la medida de su propiedad, los límites de su propiedad, sino que además se le empiezan a producir daños y como consecuencia de los golpes que recibía la medianera, se le producen resquebrajamientos y roturas en su cocina. Todo esto se va a visualizar palmariamente en los autos. Cuando el hombre realiza la consulta legal, le dicen vamos a interponer un interdicto de obra nueva por la afectación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En los daños que él puede plantear, se plantea algo muy interesante. El edificio, pensá que el inmueble a construir tiene 8 pisos. Esto no es un día, no se construye en un día, a ver si nos entendemos. Sí, claro. Yo personalmente creo que acá, ¿te acordás que en la hora anterior, en el segmento anterior, la primera parte del programa, hablamos de cómo juega el tiempo? Y el tiempo acá, me parece que este hombre, como decimos habitualmente en el barrio, se durmió. O lo durmieron o se durmió. Entonces, y el juez, obviamente, tiene que resolver en base a las disposiciones de la ley. Y si la ley dice, como hablamos nosotros claramente en la etapa anterior, en el segmento anterior, que la obra no puede destruirse o no puede hacer lugar al interdicto si la obra está terminada o próxima a terminar, acá resulta evidente, y es más, el fallo, lo que yo recuerdo haber leído en su momento, porque es un fallo muy interesante, lo remite a que si pasó el tiempo, señor, ocurra por la vía que en este momento le corresponde, que podrá hacer los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Después se dará lugar a indemnización, etcétera, lo que usted quiera. Pero el interdicto como tal tiene, por eso nosotros señalamos con tanto énfasis el hecho del tiempo y cómo son el rigorismo que tiene que existir para que los magistrados puedan decidir correctamente. En uno de los pasajes de la sentencia, dice la jueza de primera instancia, quedó suficientemente demostrado que la casa está dañada y el edificio construido casi en su totalidad. Sin ánimo de cuestionar la estrategia técnica abordada por el accionante en procura de resguardar sus derechos, pues de las pretensiones que integraron su demanda quedan afuera algunas fuera de este acotado proceso, por ejemplo los daños. Propiedad del muro lindero, etcétera. En cuanto a lo esencial, aclara, no cabe otra conclusión más que afirmar que ha quedado suficientemente acreditado que efectivamente el actor fue afectado en su derecho de poseer. La jueza Soledad Peruzzi destacó que las reglas de la prevención del daño se describen como una fuente de deber de los sujetos que conviven en una sociedad, en las limitaciones de cuánto ella dependa de evitar un daño no justificado o bien adoptar todas aquellas medidas y conforme a las circunstancias que sean razonables para evitar que se produzca el daño o evitar la magnitud del ya producido. Ahí viene lo que tanto
pusimos nosotros, reitero el término, énfasis en señalar. Y esto me gustaría recalcarlo para la gente que nos escucha. El juez, y los abogados por supuesto, el juez no puede juzgar solamente la buena fe, el derecho, sino la ocasión en que le es sometida una cuestión a su decisión. Entonces, esto es importante. Pasamos a... Muy bien. Héctor, vamos a las novedades, las últimas noticias que tenemos sobre la cuestión de la propiedad horizontal, y básicamente nos vamos a referir a que hay un nuevo acuerdo paritario, ¿no? Un acuerdo salarial que ¿Cuál en la es tu opinión? recomposición... ¿Cuál es tu Antes de la opinión vamos a dar la información, porque estamos en... Aunque no apareció el separador... No lo escuché yo. No apareció el No separador. lo escuché. No apareció el separador porque hay un problema técnico, por lo visto. Sí. Las manos novedades mágicas. en segunda convocatoria. Ahora apareció... Ahora apareció. Sobrepuesto a nuestras Ahora voces. apareció. Esto es una novedad, así que vamos a dar la información en este acta acuerdo firmada el 6 de noviembre del corriente mes. Las partes, es decir, Sí. las entidades que representan a los administradores de consorcios de propiedad horizontal y el sindicato y la Federación de Trabajadores, dicen que arribaron a un acuerdo salarial que incluye 8% de aumento de aumento. a calcular sobre el salario básico para la cuarta categoría establecida en el artículo 6 del convenio colectivo de trabajos 589/10, que es el que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de edificios. Edificio Casa de Renta. Aplicándose a las licitaciones de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, con la remuneración del mes de octubre de 2023, o sea, Sí, que ahora se va a pagar, se está pagando ahora o se va a pagar en los primeros días, hasta el Otra cuarto hábil gran alegría del para mes, los propietarios. del mes entrante. Bueno, alegría para unos, Sí, para tristeza, uno, o un poco menos de alegría para otros. Para otros. Otorgando plazo para el pago hasta el 25 de noviembre, como salió sobre el final, esto fue homologado muy recientemente. Homologado recién. Se puede pagar hasta el 25 de noviembre. Después va a haber un 7% a calcular sobre el salario básico, también de la cuarta categoría, con respecto al mes de noviembre, y otro 7% con respecto al mes de diciembre de 2023. Sí. Ahora, hay algunas modificaciones interesantes al convenio colectivo, tanto al 589/10 como al 590/10. Una de ellas es que el personal que trabaja exclusivamente para un empleador, sea como encargado o encargada, ayudante o en cualquier otra categoría, tiene derecho a que se le otorgue el goce del uso de vivienda higiénica y adecuada. Esto tiene que ver con el 590. ¿Te acordás que hablamos de algo? Sí, casualmente lo tratamos en uno de los programas anteriores, existente en el edificio y a recibir los útiles de trabajo necesarios para el desempeño de su cargo. En aquellos, atendeme esto, en aquellos edificios en los cuales se destine un porcentaje igual o superior al 30% de las unidades funcionales para uso como alquiler temporario, otro tema que hemos tratado también en otro de los programas de segunda convocatoria, deberá contar con los servicios del personal permanente con vivienda. Bueno, ahí viene el tema. Bueno, mirá que tenemos muy poquito. Faltan 3 minutos. Dijiste, existente, vivienda existente. Ajá. ¿Te acordás que en el párrafo precedente señala justamente lo de vivienda existente? Sí, pero lo cierto es que donde, eso por el lado del primer párrafo de este artículo bis que se agrega en el convenio colectivo, pero por el lado de un 30%, un porcentaje igual o superior al 30% de unidades funcionales que están destinadas como alquiler temporario de vivienda, ahí sí, según el convenio, deberá contar con los servicios de personal permanente con vivienda. Ahí se va a plantear un conflicto. Linda temita. Sí.
Después, bueno, se agregan 25 lugares más, zonas más de la provincia de Buenos Aires como zonas desfavorables, con lo cual tienen el 50% mayor de retribución. Y después se dice que las partes reconocen la existencia del progresista plexo normativo del que surgen derechos reconocidos de identidad de género, de matrimonio igualitario, de diversidad familiar, de técnicas de reproducción asistida, de derechos laborales y civiles, pero advierte que aún no se encuentran integrados en forma armoniosa, de tal manera que resulta imprescindible acudir a las otras fuentes del derecho internacional de derechos humanos constitucionalizado conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En tal sentido, voy muy rápido, las partes afirman que se encuentran plenamente vigentes el reconocimiento del derecho superior del niño, el derecho a no ser discriminado laboralmente por género, el reconocimiento de goce efectivo del derecho a la paternidad y el derecho a la garantía de seguridad económica familiar en el marco de una situación en la cual se hace aún más necesario mantener los ingresos que solventan los gastos familiares. En virtud de ello, las partes acuerdan modificar el capítulo de licencias especiales del artículo 12 del convenio y protección de la maternidad, vida, desempleo y discapacidad, artículo 27, según lo siguiente. En el artículo 12 se dice que el trabajador y la trabajadora tiene derecho, y ahí empieza, con la licencia por paternidad, es otro de las importantes novedades, de 60 días corridos a partir del primer día hábil del nacimiento con vida del hijo o hija. Eso tiene un reconocimiento de la legislación, aunque te parezca mentira, está plasmado en algunos países. Si no me equivoco, no quiero cometer un error, Dinamarca y Suecia. Los países nórdicos. Los países nórdicos. Con alta protección, con estados protectores, con estado de bienestar. A la paternidad. Y en otros países ya de Medio Oriente, por supuesto los más modernos, también. Bueno, tenemos que despedirnos. No tenemos que ir, nos quedamos sin las preguntas, lamentablemente. Uy, Gustavo se va a poner mal. ¿Qué vamos a hacer? Se Gustavo. la reservamos para la semana que viene, cuando él seguramente esté aquí. En principio, Jorge, muchas gracias por tu gentileza, tu amabilidad, un gusto compartir este espacio contigo. Y mis saludos, tanto y agradecimiento para Ricardo y para nuestros amigos Gustavo Griffith y Hugo Milione. Un abrazo y Sebastián grande. Aritio. Perdón, me había olvidado. Hace mucho, se salvó del descenso. Hace mucho que no lo veo. 20 horas, nos vamos entonces. Nos vamos. Un saludo muy grande, nos despedimos hasta la semana que viene, a las 19 horas, siempre en vivo aquí, de 19 a 20 en FM Radio Amadeo 91.1, después de la cena virtual con Osvaldo Andrioli, gran programa de la radio, y antes de Argentina, Buenos Augurios con el doctor Germán Álvarez Vidal. Muy buena semana para todos, hasta entonces. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Si circula en auto, antes de cambiar de carril o doblar en un intersección,